Vale, bueno, bienvenidos a todas y a todos a esta nueva videoconferencia de esta serie de videoconferencias que hemos estado realizando en el marco de la red de transmisión del conocimiento, cuyo principal objetivo ha sido presentar los resultados de los grupos de trabajo que estuvieron vigentes y trabajando durante el bienio 2022 y 2023 en una serie de temas en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL. El día de hoy nos convoca la presentación ya estamos en los últimos grupos, así que hoy nos corresponde el grupo de trabajo que estuvo realizando el diagnóstico sobre la administración de datos, mejor conocido como Data Stewardship, en América Latina y el Caribe. Este grupo estuvo coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC de Argentina y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Colombia, y contó con la participación de representantes de los INE de Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay, Perú y Uruguay como países miembros, y además contó con el apoyo de la División de Estadística de la CEPAL como Secretaría Técnica. El objetivo de este grupo fue avanzar en la definición de un concepto regional de administración de datos con el fin de proponer elementos habilitantes para su implementación y transversalización por parte de los sistemas estadísticos nacionales, particularmente en las oficinas de estadística de cada uno de los países, teniendo en cuenta las particularidades y desafíos, así como los diferentes puntos de partida de los países de la región. El día de hoy contamos con la presencia de Camilo Gómez, que es asesor de alianzas y asuntos internacionales del DANE de Colombia, y Joaquín Marconi, que es asesor de la Dirección de Relaciones Internacionales e Institucionales del INTEC Argentina, quienes serán los responsables de presentar a ustedes los principales resultados de este grupo. Les recuerdo que durante la presentación pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas a través del chat o bien levantar su mano virtual para que al finalizar la presentación de Joaquín y Camilo podamos abrir sus micrófonos y puedan hacer sus comentarios y preguntas. Así que sin más, dejo con ustedes a Camilo y a Joaquín para que nos presenten los resultados de este importante trabajo. Adelante, chicos. Muchas gracias, Olga, por la presentación y muchas gracias a todos y todas quienes están ahorita conectados. Iniciamos con la presentación. Eh, la siguiente, por favor. Ya como mencionaba Olga, el objetivo del grupo era avanzar en la definición de un concepto regional de Data Stewardship con el fin de proponer algunos elementos que sean en la base para la implementación y la transversalización de los sistemas estadísticos nacionales, teniendo en cuenta las particularidades, desafíos y los diferentes puntos de partida de las zonas de América Latina y el Caribe. ¿Sí? En ese sentido, como mencionaba Olga, contamos con la participación de 16 países, algunos de los cuales ya están aquí en pantalla y Olga ya mencionó. Sí, por favor, la siguiente. Eh, el documento es una compilación de 6 partes, que es fruto de un cuestionario de carácter cualitativo que desarrollamos conjuntamente entre el INDEC de Argentina, el DANE de Colombia y con el apoyo de la Secretaría Técnica, la CEPAL. Este cuestionario diagnóstico estuvo disponible entre julio y agosto de 2022 y nos dio información valiosa sobre cuáles son los puntos de partida que tienen las zonas de América Latina y el Caribe. ¿Sí? A modo de resumen muy rápido de este cuestionario, lo que nos da términos muy generales es que hay un entendimiento de que el Data Stewardship responsabilidades sobre el sistema de datos, es decir, representa responsabilidades más allá del sistema estadístico nacional y esas responsabilidades se ponen también en agentes públicos y privados. ¿Sí? Responsabilidades que van a girar alrededor de supervisar y establecer los estándares para la producción de datos por parte de todos los actores del ecosistema, así como les mencionaba. Entonces, eh, como les mencionaba, el diagnóstico tiene 6 capítulos o 6 partes. El primero de ellas es una introducción donde lo que hacemos es dar cuenta de esos otros contextos donde se está también conversando sobre el término y el concepto de Data Stewardship, pues como sabemos es un término que está en formación, por lo cual hay muchos escenarios donde estamos manteniendo estas conversaciones. El segundo son los elementos que son necesarios para la definición de Data Stewardship en la región. El tercero son los componentes relevantes para operacionalizar el término. En el cuarto hacemos hincapié en uno de esos elementos para la operacionalización, que es el intercambio de datos, que consideramos que es uno de los más importantes.
El quinto incluye aspectos varios y por último cerramos con una sección de elementos habilitantes para la operacionalización. La diferencia con este último punto es que son los elementos en los que vemos que el diagnóstico nos dice que hay que propender por un mayor desarrollo en las zonas de la región. Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, iniciamos con un contexto. Como les comentaba, el término data stewardship está siendo discutido en diferentes escenarios a nivel regional, a nivel global. Entonces, uno de estos escenarios es dentro de la Comisión Estadística de Naciones Unidas. Todo esto inicia en 2020, cuando el High Level Group PCCB hace, a través de una metodología de teoría del cambio, hace un diagnóstico de los puntos de partida de las ONES y genera el documento Approaches to Data Stewardship. ¿Sí? En este documento genera 4 pilares necesarios para el desarrollo del Data Stewardship a nivel global. Entonces, tenemos en primer lugar el pilar de mejor gobernanza. Este pilar de mejor gobernanza incentiva a establecer un papel sólido en independencia de la autoridad estadística dentro de los sistemas estadísticos nacionales. El segundo pilar habla de una mejor colaboración. Se busca mejorar, aumentar los vínculos entre productores y usuarios dentro de la administración pública y también entre la administración pública y demás sectores que sean productores y usuarios de estadísticas y datos. El tercer pilar habla sobre los métodos y busca mayor transparencia para garantizar que haya cabida para nuevos métodos, nuevas fuentes, nuevas metodologías. Y por último, el cuarto pilar que tiene este informe Approaches to Data Stewardship es mejor acceso. ¿Sí? Aquí lo que se busca es incorporar el punto de vista de los usuarios para que ellos puedan trabajar con estos datos de forma más fácil y crear aspectos relacionados a la alfabetización en materia de estadísticas y datos. ¿Sí? A partir de este informe, tenemos que en 2021 la Comisión de Estadística crea el grupo de Data Stewardship dentro de la comisión. Sí, este grupo tenía el objetivo de potenciar el conocimiento sobre el concepto. Con esto nos referimos a dar claridades sobre qué elementos están incluidos dentro de la conceptualización que se hace de Data Stewardship. También se creó este grupo con el objetivo de generar la promoción de compromisos por parte de todos los actores de la comunidad estadística para aplicar el Data Stewardship, compromisos no solo de las ONES, sino de todos estos actores que hacen parte del ecosistema ampliado de datos. También propender por la promoción de intercambios, mejorar el rendimiento de los ecosistemas nacionales de datos mediante la expansión de métodos y accesos. Entonces, esto es el desarrollo que tenemos a nivel global en la Comisión Estadística. El grupo global tiene 5 líneas de trabajo. La primera de ellas es gobernanza de datos, la segunda es equidad e inclusión, la tercera intercambio y colaboración, la cuarta es data stewardship y la agenda de la ciudad, o que si se quiere, se estaba pensada para ver la materialización de data stewardship en los niveles subnacionales. Y la última es el marco conceptual general sobre data stewardship. Al respecto, los invitamos a que para la próxima comisión consulten el informe que estamos generando en el marco del grupo global, el cual también tiene unos importantes avances. Particularmente el grupo también desarrolló un cuestionario diagnóstico, el cual estuvo inspirado, de hecho, en el cuestionario que desarrollamos a nivel regional en el grupo de la CEPAL. En segundo lugar, otro de los escenarios donde se está hablando o donde se están manteniendo conversaciones sobre el término de Data Stewardship es el grupo de trabajo o el Task Force de Data Stewardship de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la CEP. Al igual que los demás grupos, este grupo tenía el objetivo de generar algunas claridades sobre el concepto de Data Stewardship y los términos que normalmente se les suelen asociar. Particularmente, el grupo de la Comisión Económica para Europa sí llegó a una definición precisa y es la que ven en pantalla, que Data Stewardship significa asegurar la creación, recopilación, gestión, uso y reutilización ética y responsable de los datos, de modo que estos se usen para el bien público y beneficien a toda la comunidad de usuarios de datos. A modo de adición, en el grupo de Europa también se encuentra que las ONES son las que deben ocupar este rol de Data Stewardship como centralizador de los sistemas de datos. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el segundo apartado del diagnóstico tenemos los elementos que son necesarios para la definición del Data Stewardship en la región.
¿sí? Este apartado surge a partir de una pregunta que se le hizo a los países en el cuestionario diagnóstico, donde se les pide identificar cuáles son las funciones que desarrollan y cuáles de esas funciones estarían asociadas a un rol de data steward. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba al principio, aquí los resultados mostraban que las responsabilidades siempre apuntan a que deben ser aplicadas sobre el ecosistema ampliado de datos, es decir, que incluye actores estatales y no estatales, por lo cual es, si se quiere, más amplio que los sistemas estadísticos nacionales. El rol básicamente es que en este sistema ampliado de la comunidad estadística de datos se asegure el cumplimiento de los estándares en materia de calidad, interoperabilidad o usos éticos. ¿Sí? Eh, este apartado, en primer lugar, nos aproximamos al uso y significado que hacen las ONEs del Data Stewardship. Esto con el fin de avanzar en la apropiación del término. ¿Sí? Entonces encontramos que planteamos el término Data Stewardship, se les pregunta a las ONEs con cuál de los siguientes términos en español lo asociaban. Entonces teníamos que la mayoría de las ONEs lo identifican con la administración de datos. Sin embargo, también hay otras ONEs que consideran que se puede asociar con los términos gobernanza de datos, custodio de datos o coordinador de datos. En este sentido, tenemos que hay una variedad de puntos de partida entre las zonas, que nos generan una serie de disparidades, lo cual dificulta una definición única regional. Tenemos una diversidad en los casos de uso, una diversidad de desafíos, una diversidad de beneficios, que cada una de las zonas se identifica cuando se les pregunta por el término data stewardship. Sí, entonces generamos así como un amplio repertorio de entendimientos, por lo cual en este apartado lo que hacemos es, a la luz de otros casos, ya no solo de la región, dar algunas luces de lo que se puede entender por data stewardship. Particularmente, citamos el caso de Statistics Canada, que entiende el data stewardship como la gestión y supervisión de los activos de datos para garantizar que estos sean de alta calidad, de fácil acceso y que se utilicen de forma adecuada y coherente. Eh, Esta definición incluye o implica que los datos se utilicen de manera eficiente y de una manera que aborde los requisitos de privacidad, confidencialidad y seguridad. Igualmente, citamos el ejemplo de la Oficina de Estadísticas de Nueva Zelanda, que nuevamente rescata estos tres elementos, privacidad, confidencialidad y confianza, para generar que los datos se conviertan en un activo estratégico que funcione para las comunidades en la toma de decisiones, en la mejora de servicios y para impulsar la innovación. Asimismo, el caso de Nueva Zelanda tiene una figura que es particular y que es relevante aquí destacar, que es el Government Chief Data Steward, que es un rol que proporciona el liderazgo de datos. ¿Sí? Entonces, es el que lidera todos los datos que están en poder del gobierno y se responsabiliza de que haya un mayor acceso a estos datos que están bajo esta cobija del gobierno. ¿Sí? Eh, y por último, también estamos el caso uruguayo. El caso uruguayo es uno de los más disidentes en la región, pues tienen su estrategia de administración de datos. Y esta estrategia está basada en 4 pilares. El primer pilar de la estrategia uruguaya es la búsqueda de fuentes de datos, que propende por la reutilización de datos administrativos. Tenemos un segundo pilar que es la infraestructura de datos, que se refiere al uso extendido de herramientas de recopilación, almacenamiento, análisis, gestión, compartición y visualización de datos. Tenemos un tercer elemento que nos habla de la interoperabilidad de los datos, y es que el INE de Uruguay promueve el uso de la plataforma de interoperabilidad del gobierno en colaboración con la AGESIC, que facilita el intercambio de datos y los proveedores de datos. Y por último, la estrategia uruguaya tiene un cuarto pilar que es la gestión de datos, cuya administración está alineada con las necesidades básicas que presenta todo el ciclo de vida de los datos. Sí, entonces, aquí por favor, siguiente diapositiva. En este mismo apartado, a partir de las respuestas de las ONEs, nos preguntamos sobre cuál debería ser el rol del Data Steward en la región. ¿Sí? Entonces, en los países nos dicen que, en primer lugar,
preguntamos que quién sería la entidad o cuál sería la entidad que debería ejercer estos roles de data steward. Las respuestas al cuestionario muestran que hay un entendimiento bastante extendido de que deben ser las ONEs las que desarrollen estos roles. En muchas de las respuestas son las ONEs y en algunas otras respuestas son las ONEs en compañía de alguna otra autoridad, pero sin embargo las ONEs tienen este como rol protagónico, si se quiere. ¿Sí? Nuevamente, las respuestas indican a que el rol de Data Stewardship debe ser ejercido por las ONEs, no solo dentro del CEN, sino dentro del ecosistema de datos en su conjunto. Cuando preguntamos a las ONEs qué entienden por Data Steward o sobre el rol de Data Steward, siempre destacan algunas funciones. Encontramos que hay algún patrón de repetición donde encontramos funciones tales como administrar, gestionar, custodiar los datos. Y estas acciones están encaminadas al aseguramiento de la calidad, la seguridad y el uso ético de la información. Este último aspecto, como ven, está relacionado al uso responsable y sostenido de los datos, haciendo que el centro de todas estas discusiones sea la persona, sus derechos fundamentales y su papel en sociedad. Para esto, el Data Steward puede asegurar el uso ético de la información a través de algunos marcos o algunos documentos que pues han sido discutidos y generados a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos los principios de buenas prácticas para la ética de datos en el sector público, que es un documento publicado por la OCDE. Y asimismo tenemos la Guía General sobre Privacidad de Datos, Protección de Datos y Ética de Datos, desarrollado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, ahora la siguiente diapositiva. En cuanto a los componentes relevantes de la operacionalización de Data Stewardship, este es nuestro tercer apartado y aquí lo que hicimos fue preguntar a las ONEs cuáles serían los desafíos que podrían ser solventados o mitigados en sus países si se profundizara este enfoque de Data Stewardship. A partir de estas respuestas es que pudimos hacer un diagnóstico de cuáles son los componentes relevantes que han de ser profundizados o operacionalizados para garantizar que en los países haya estos roles de Data Stewardship. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que un elemento para la operacionalización del Data Stewardship son los marcos legales y normativos, como pueden ver en pantalla. Entonces, los marcos legales y normativos hacen referencia básicamente a las leyes estadísticas modernas que den cuenta de las necesidades que enfrentan las ONEs en la actualidad y que incluyan elementos generales para abordar estas situaciones, especialmente temas como principios rectores de la actividad estadística, elementos organizacionales, algunas definiciones, todo esto para orientar la actividad estadística de esos países. Asimismo, a nivel regional contamos con ciertos marcos normativos o marcos que pueden orientar la actividad estadística en América Latina y el Caribe. Entonces, en primer lugar, tenemos la Ley Genérica sobre Estadísticas Oficiales para América Latina y el Caribe, que fue aprobada por la CEAM y establece derechos y obligaciones de los informantes y regula el acceso de los organismos productores de estadística a las diversas fuentes de datos. Asimismo, esta ley genérica ofrece algunas definiciones, por ejemplo, nos da definiciones de estadísticas oficiales, nos da definiciones de proveedores de registros administrativos, entre otros, que son elementos que nos ayudan a concertar los entendimientos y así poder desarrollar la actividad estadística de forma más coherente, ¿sí? Asimismo, tenemos los principios fundamentales de las estadísticas oficiales que forman la base para la recopilación y el acceso a fuentes con fines estadísticos. Y tenemos también algunas leyes nacionales, ¿sí? Particularmente las leyes estadísticas más recientes establecen claridades sobre estos roles o están apuntadas a dar cuenta de algunos de los elementos que incluimos en este diagnóstico, ¿sí? Particularmente vemos que muchas de las leyes de estadística modernas o las que fueron aprobadas recientemente tienen un enfoque orientado al acceso a fuentes de datos, especialmente a registros administrativos. Particularmente tenemos la Ley Estadística de Costa Rica del 2019, tenemos la Ley 6670 de 2020 de Paraguay,
que definen cuáles van a ser las funciones de sus ONES dentro de los sistemas estadísticos nacionales. Algunas de estas definen cuáles van a ser los mecanismos para el acceso a registros administrativos, incluso algunas plantean la responsabilidad de proveer esos registros administrativos a las ONES para poder hacer uso con fines estadísticos de estos. Así como hay leyes estadísticas muy sólidas o que todo el cuerpo normativo está en alguna ley, tenemos casos donde algunos países tienen un cuerpo normativo que está compuesto por diversos cuerpos legales, ¿sí? Este es el caso de Colombia. Por ejemplo, aquí en Colombia recientemente aprobamos nuestra ley estadística. Sin embargo, para el momento en el que desarrollamos este trabajo, teníamos un marco normativo que tenía diferentes decretos y leyes que regulaban cuál era el rol del DANE dentro del Sistema Estadístico Nacional y desarrollaba cuáles iban a ser las instancias de este Sistema Estadístico Nacional. Esta ley de estadísticas actual hace una serie de derogatorias, pero sin embargo también tenemos la ley de estadísticas de Colombia, que va a ser la que estructura todo el sistema estadístico nacional, y tenemos que va a ser complementada por una serie de decretos y leyes que continúan en vigencia. Entonces, seguimos ahorita a la siguiente diapositiva. Vamos al tema de otro de los temas para operacionalizar Data Stewardship en la región, son los estándares de calidad comunes. ¿Sí? Cuando preguntábamos a las ONE cuáles son los desafíos que permitirían el Data Stewardship arreglar o mitigar, era el tema del aseguramiento de la calidad mediante unos marcos comunes. En primer lugar, identificamos entonces que el rol de Data Stewardship permitiría profundizar la implementación del Marco Nacional de Aseguramiento de la Calidad de las Naciones Unidas, que es un marco que cuenta con principios y requisitos que están cada uno de ellos asociados a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales y que están organizados en 4 niveles, quizás ya muchos los conocen. Nivel A, gestión del sistema estadístico; nivel B, gestión del entorno institucional; nivel C, gestión del proceso estadístico; y nivel D, gestión de los productos estadísticos. A nivel regional, contamos con la guía para la implementación del marco de aseguramiento de la calidad para procesos y productos estadísticos, la cual fue realizada por el Grupo de Calidad Estadística de la Conferencia Estadística de las Américas, que se propuso el objetivo de ser una guía para adoptar y aplicar en una región de América Latina y del Caribe el manual de aseguramiento de la calidad de las estadísticas oficiales de Naciones Unidas, que justamente comentábamos. Entonces, tenemos también que para Data Stewardship hay un elemento relativo a la calidad de los registros administrativos. Para ello hay que operacionalizar el Data Stewardship profundizando el rol que este tiene al momento de asegurar la calidad de estos registros, los momentos de intercambio. En primer lugar, cuando se hace el levantamiento de información por parte de las ONES, particularmente cuando se hace el inventario de los registros administrativos, y también hay que aplicar esos estándares de calidad de registros administrativos en un segundo momento, que da cuenta de la evaluación que realizan las ONES una vez reciben los datos por parte de los proveedores de estos registros administrativos, que normalmente son otras entidades del sector público. Entonces, en estos momentos de análisis se debe propender por la completitud, la exactitud, la integralidad y comparabilidad de los datos, y detectar posibles errores en los registros. Entonces, este es un enfoque que abarca la gestión y la custodia en una amplia gama de fuentes de datos. No solamente debería ser limitado a temas de registros administrativos, sino que, como en nuestras leyes de estadística y muchos de los procesos actuales de innovación en materia de datos estadísticas están volcados al uso de fuentes alternativas como registros administrativos, por eso es que se le da su espacio dentro de este capítulo. Entonces, siguiente, por favor. Por último, dentro de este capítulo sobre la operacionalización del Data Stewardship en la región de América Latina y el Caribe, vemos que hay un tema de incentivos, ¿sí? Y estos incentivos también van de la línea con el tema de registros administrativos, porque se identifica que hay una necesidad de cooperación
entre las instituciones proveedoras de registros y las instituciones como las ONES que utilizan estos registros con fines estadísticos. Entonces, la intención de esto es que la institución proveedora de registros comprenda que la utilización de los registros que están bajo su propiedad también puede llevar a la mejora en los mismos registros que ellos manejan para los usos propios de esa institución. Es decir, que cuando hay el intercambio generan beneficios porque nos entregan los registros administrativos para usos estadísticos, pero que eso también genera un beneficio en el proveedor, pues ayuda a la implementación de estándares de calidad y a procesos de mejora. Todos estos temas de incentivos suelen ser materializados a través de alianzas, convenios y sistemas para facilitar la cooperación y mecanismos de colaboración entre entidades según cada uno de los países. Esto pues varía según las experiencias nacionales. Vamos a la siguiente. Aquí es el tema de intercambio de datos, el cual es uno de los elementos importantes para la operacionalización del data stewardship, y ahí daría la palabra a Joaquín del INDEC. Muchas gracias, Camilo. Sí, en materia, en lo que respecta al intercambio de datos, los resultados de la encuesta han mostrado una variedad de mecanismos utilizados por los países para acceder a los datos producidos por otros actores del ecosistema de datos. Entre ellos se pueden mencionar los convenios, las leyes estadísticas de cada país, memorandos de entendimiento, e incluso se mencionó la ausencia de mecanismos. Es decir, se recurre a mecanismos informales, ya sean nexos, contactos, o incluso se apela a la buena voluntad de las partes involucradas. En cuanto a las dificultades, la mitad de los países consultados percibe que, aún teniendo una ley de acceso a datos abiertos, esta no se aplica de manera adecuada, por lo que es necesario continuar trabajando en mejorar el acceso a los datos y en fomentar la cultura de datos abiertos a través de mecanismos institucionalizados en todos los países de la región. Siguiente, por favor. Ahora bien, la alta demanda de información que experimentan las entidades públicas para la toma de decisiones, sumado a los lentos procesos de aprobación de nuevas leyes estadísticas que favorezcan el intercambio de datos para su uso estadístico, han llevado a los países a buscar vías alternativas para lograr el acceso a registros administrativos a través de acuerdos de cooperación, memorandos de entendimiento, como los que mencioné recientemente. O sea, convenios firmados por las partes interesadas que establecen condiciones para el intercambio de datos. El modelo propuesto por la ONU contiene 12 secciones, las cuales voy a mencionar brevemente aquí, que es, en primer lugar, una identificación de las partes involucradas. En segundo lugar, una clara delimitación del propósito del acuerdo. Le sigue un establecimiento de una base legal que rija el intercambio entre las entidades gubernamentales. Le sigue el establecimiento de una duración, es decir, una inclusión de un plazo durante el cual es válido el acuerdo de intercambio de datos. Continúa con un establecimiento de obligaciones y responsabilidades. Ahí se vuelcan las expectativas de las partes y las acciones acordadas. Le sigue quizás un establecimiento de incentivos, o sea, es decir, ¿qué incentivos está dispuesta a ofrecer la Oficina Nacional de Estadística hacia la otra entidad a fin de fomentar un intercambio de datos? Esto puede ser, no sé, la ONU puede proveer servicios o incluso productos como señal de intercambio, ¿no? También le sigue la determinación de responsables, de puntos focales. En este punto se recomienda el compromiso de oficiales de alto nivel para lanzar el acuerdo e iniciar el proceso. También, bueno, es importante determinar el alcance y la naturaleza de los datos que van a ser compartidos. Esto es identificar si el acuerdo cubrirá solo datos, indicadores agregados o también microdatos o algunas o todas las variables. Le sigue el establecimiento de los estándares de calidad que deben cumplir los datos que se van a intercambiar. Se debe garantizar la confidencialidad y la seguridad, es decir, garantizar la infraestructura física y tecnológica en las instalaciones de la ONU para evitar que
puedan acceder terceros no deseados, ciberataques, digo. Bueno, también de dar lugar a posibles modificaciones, se especifica el procedimiento para enmendar el acuerdo o realizar cambios en el mismo. Y por último, en lo que respecta al uso de la información, se recomienda incluir una cláusula en la cual se especifique el uso de la información recopilada del titular de los datos. Y ahí, en ese punto, se definen los fines estadísticos y de investigación permitidos por los datos. Siguiente, por favor. Entre otros aspectos que hemos indagado, podemos mencionar el enfoque de género y su transversalización en el uso de los datos. En este sentido, el concepto y aplicación de Data Stewardship en la región representa una oportunidad de generar un aporte valioso a la perspectiva de género y su transversalización en las estadísticas. Y esto se da por varias razones. Por un lado, bueno, lo que hace a la equidad y justicia de género. En este sentido, el Data Stewardship permite avanzar hacia la equidad y la justicia de género al identificar y dar trámite a posibles sesgos o brechas de género en los conjuntos de datos y su análisis. Otro de los motivos puede ser, bueno, la visibilidad de las problemáticas de género. Es permitir visualizar y comprender mejor las desigualdades, violencias y discriminaciones que pueden estar presentes en los mismos datos. Y en base a eso tomar acciones para abordar esas problemáticas. Otra razón es la toma de decisiones informadas, es decir, al considerar la perspectiva de género, se amplían las posibilidades de generar análisis más completos y precisos, lo que conduce a decisiones más informadas y efectivas. Esto es relevante en temas sensibles como la violencia contra las mujeres, la participación política de las mujeres, la brecha salarial, el acceso a la educación. Otro de los motivos es el diseño de programas y políticas inclusivas. El Data Stewardship permitiría facilitar el diseño de programas y políticas inclusivas que aborden las necesidades específicas de distintos grupos de género y así promover una mayor igualdad de oportunidades. En cuanto a investigación y desarrollo, la inclusión de la perspectiva de género en Data Stewardship promovería la investigación y el desarrollo del conocimiento en temas relacionados con género y equidad. Al contar con datos más completos y precisos, se pueden realizar análisis más profundos y generar evidencia sólida que respalde intervenciones políticas basadas en la realidad de la región, básicamente. Es decir, que los resultados de la encuesta en materia de inclusión y equidad en el campo de Data Stewardship en la región han mostrado una clara tendencia hacia la valorización del rol de Data Steward en la promoción de la operacionalización de datos de manera equitativa e inclusiva. De hecho, el 75% de los países consultados consideran que el rol de Data Steward implica tener un papel importante en ese ámbito. Lo que indica una conciencia cada vez mayor sobre la necesidad de trabajar en la inclusión y equidad en el uso y en el acceso a datos. Siguiente, por favor. Otro de los aspectos en los cuales abordamos fue el uso de datos geográficos. En este sentido, se podría decir que la integración legal e institucional entre estadísticas y geolocalización es esencial para el Data Stewardship, ya que permitiría combinar datos estadísticos y geoespaciales para poder realizar decisiones más precisas. La percepción general de los países de la región, en base a la encuesta que realizamos, permite concluir que la inclusión de la geolocalización en la ley estadística y la firma de convenios interinstitucionales entre la ONE y el Instituto Geográfico, para aquellos países que no está integrado, son medidas efectivas para lograr una gestión eficiente y segura de los datos. De esta manera es posible identificar desigualdades
territoriales, contribuyendo a políticas públicas más precisas y efectivas en lo que hace al desarrollo tanto local como a nivel regional. Siguiente, por favor. Entre otros desarrollos adicionales, vale la pena mencionar que el DANE de Colombia y Estadísticas Polonia trabajaron conjuntamente en la elaboración de un documento, que no tengo el link acá, pero bueno, lo tengo en el trabajo presentado en el PDF que está subido a la página. El documento Back to the Basics, the Concept of Data Stewardship and its Linkages with the Fundamental Principles of Official Statistics. Y en este documento se buscaba plantear una aproximación inicial para entender los vínculos entre los principios fundamentales de las estadísticas oficiales y Data Stewardship. Este análisis se realizó a partir de la identificación de algunos elementos mínimos que hacen parte a la variedad de conceptualizaciones de Data Stewardship, los cuales fueron puestos frente a cada uno de los principios. Y en ese sentido, se podría decir que el concepto de Data Stewardship busca colaborar dentro del marco de los principios fundamentales en vez de entrar en conflictos con ellos. En este sentido, y reconociendo la necesidad de que las ONE adopten el papel de Data Steward en el marco de esta revolución de los datos, se exalta que la voluntad por establecer nuevas asociaciones e innovaciones nunca deberá entrar en conflicto con los principios fundamentales, particularmente con aquellos relacionados con la calidad y la independencia profesional. Es decir, en conclusión, el artículo establece que la intemporalidad y pertinencia de los principios fundamentales los hacen adecuados a un ecosistema de datos más amplio y complejo. Sin embargo, la proliferación de nuevas fuentes de datos, nuevas partes interesadas y nuevos conceptos como el Data Stewardship representan una buena oportunidad para fortalecer y apropiar esos principios. Siguiente, por favor. Bien, en lo que hace a los elementos habilitantes para la operacionalización de Data Stewardship en la región, las distintas actividades llevadas a cabo en el marco del grupo de trabajo, incluyendo la revisión de literatura, la encuesta que realizamos, así como las experiencias previas que se han ido enmarcando en los labores de la Conferencia Estadística de las Américas, han permitido identificar distintos elementos y dimensiones que deben ser tenidos en cuenta, ¿no? Con el fin de avanzar en la operacionalización de Data Stewardship en la región, sobre los cuales no existe un entendimiento común a nivel regional, ¿no? Y que permita elaborar de manera extensa al respecto, identificando aquellos elementos que, bueno, dificultan, podría decirse, imposibilitan el desarrollo de Data Stewardship, que es, los elementos identificados son los datos abiertos, la voluntad política y la infraestructura tecnológica. En materia de datos abiertos se puede retomar 3 elementos derivados del grupo de trabajo sobre datos abiertos de las Naciones Unidas. El principio de datos abiertos, por defecto, implica que como regla general los datos del gobierno o una organización particular estén disponibles para su acceso por parte del público en general. La interoperabilidad representa asegurar herramientas que garanticen la capacidad de unir conjuntos de datos dispares y permitir su integración. Los datos abiertos a nivel local implican una responsabilidad relativa a la desagregación a nivel local, lo que representa un elemento valioso de visibilidad que se constituye como en un insumo para los usuarios y su toma de decisiones. Ahora bien, en materia de voluntad política, no es posible identificar de manera precisa cuáles pueden ser las mediciones específicas que permitan obtener un panorama sobre la voluntad política de la SONIE, de la región, para poder adoptar un rol de Data Steward. A nivel global lo que se espera es
el cumplimiento del grupo de trabajo global de Data Stewardship, para poder detallar esas funciones y poder desarrollar modelos más maduros donde se evidencia la importancia de la voluntad política en la implementación de Data Stewardship. En lo que refiere a la infraestructura tecnológica, se hace necesario dotar a la zona y las demás entidades del CEN con la infraestructura tecnológica necesaria para poder garantizar el cumplimiento de los parámetros de armonización y estandarización de la información producida. La inversión en infraestructura tecnológica como elemento necesario para la interoperabilidad es un reto enorme, más que nada en materia de seguridad. Por lo que la creación de capacidades tecnológicas debe acompañarse de estrategias de privacidad para la creación de privacidad para los datos para los datos personales y metadatos en general. De esa manera, lo que debe buscar el Data Steward es coordinar el cumplimiento de parámetros de seguridad y así garantizar la realización de políticas de datos abiertos. A modo de conclusión, los ejercicios realizados a lo largo de este trabajo permiten exaltar la importancia de avanzar en una adaptación del concepto de Data Stewardship en América Latina y el Caribe, considerando las diversas necesidades, realidades, puntos de partida de los países de la región. La mayoría de los países se enfrentan desafíos en cuanto a la disponibilidad, calidad, uso de los datos, por lo que dificulta su aplicación en las distintas áreas y sectores. En ese sentido, es importante remarcar la importancia de los escenarios regionales para poder discutir los avances de la ONE, de las ONES, en esta materia y promover la colaboración regional en cuanto a Data Stewardship, con el fin, más que nada, de no dejar a nadie atrás y evitar que América Latina y el Caribe quedan fuera de la discusión global. A modo de cierre, quisiera decir que si bien este grupo de trabajo ya ha cumplido su propósito, y volviendo con lo que mencionaba Camilo antes al principio del grupo de trabajo global, quisiera decirles que el grupo de trabajo global continúa sus tareas. Dentro de este grupo, el DANE y el INDEC participan activamente del Workstream 3, dedicado a lo que es Sharing and Collaboration, compartimiento y colaboración en materia de datos, por lo que quisiera aprovechar ese espacio para reiterar nuestra invitación a quienes quieran sumarse a colaborar con dicho grupo de trabajo y poder contribuir contribuir con una perspectiva regional en lo que hace a la labor global. Así que eso es todo y gracias. Muchas gracias a Joaquín y a Camilo por la presentación de este grupo, bueno, y por la invitación a los países a que se sumen a este grupo que existe a nivel internacional en el marco de Naciones Unidas. No he recibido por el momento ninguna pregunta por el chat, pero mientras recibimos quizá alguna, a mí me gustaría aprovechar de hacer una que tengo yo. Mencionaste un poquito la importancia bueno, de la legislación estadística moderna, en donde, claro, Costa Rica es uno de los países más modernos, o sea, los que cuenta con una legislación más moderna. Sin embargo, me gustaría como saber la opinión de ustedes respecto a, aunque tengamos leyes modernas, igual la recomendación sigue siendo firmar acuerdos o memorándum de entendimiento con cada una de las contrapartes, aun cuando está asegurado por ley el acceso a los registros administrativos. Sí, si quieres yo puedo iniciar ahí, responder. Eh, Ubicándonos en el caso de Colombia, tenemos nuestra ley estadística que justamente fue aprobada hace unos pocos semanas, no sé si ya tenga un mes, y
siempre vemos que a pesar de que la ley estadística tiene unos planteamientos, vamos a necesitar siempre una serie de complementos para la implementación, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos a la espera de un decreto que nos sirva para terminar el proceso de implementación de la ley estadística. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que cuando estamos hablando con cada uno de los proveedores es importante mantener estos mecanismos ya a nivel bilateral, pero pues van a estar reforzados por todo un mandato normativo de fondo, ¿sí? Así a términos muy rápidos y sería como con el contexto colombiano mi respuesta. No, no sé si Joaquín quisiera complementar o si hay otra pregunta. Sí, si tomamos el modelo, lo que hacen los países, por ejemplo en Europa, es garantizar una ley estadística moderna y a la vez mantienen los mecanismos de intercambio como convenios y memorandos de entendimiento. Más que nada porque cada convenio o memorándum tiene que, como mencioné, las partes recomendadas por el Protocolo de Naciones Unidas, tienen que delimitar de acuerdo a las necesidades específicas de lo que se busca intercambiar. Lo que hace la ley es dar un background legislativo, si se quiere, para poder facilitar el intercambio, pero los convenios o los memorandos de entendimiento se determina de manera más específica la duración, el uso de los datos, de manera específica qué uso se le va a dar. Creo que una cosa complementa a la otra, no son excluyentes. Perfecto, muchas gracias. Parece que no tenemos más consultas. Recuerden también aquí, bueno, recordarles, acaba de mandarles Andrea el link en donde va a estar disponible tanto la grabación como la presentación de este evento, y además comentarles que en la misma página de la RTC están ya disponibles todos los documentos que fueron aprobados en la pasada reunión de la Conferencia de Estadística de las Américas y bueno, que han sido oficialmente aprobadas ahí, que fueron el resultado del trabajo de los 11 grupos. No sé si, dado que no tenemos ninguna pregunta adicional, si Camilo o Joaquín quisieran hacer algún comentario antes de cerrar este proceso o esta actividad. Pues yo volvería al punto que mencionaba Joaquín al cierre. Como les mencionábamos, Data Stewardship es un tema que hemos discutido en diferentes escenarios. Es un término, si se quiere, que aún no está finalizado, entonces siempre estamos recibiendo todas esas diferentes perspectivas de las zonas, de los países, teniendo en cuenta como todos estos diferentes puntos de partida. A nivel regional vimos, incluso a pesar de que somos América Latina y el Caribe, tenemos una diversidad de puntos de partida, entonces siempre el ejercicio de consolidación del término va a necesitar que aportemos nuestras visiones particulares, entonces nuevamente invitarles a consultar los productos que genera el Grupo Global de Data Stewardship y pues así sí, ya vamos cerrando. Entonces agradecer también a los países que participaron en el ejercicio porque muchos de los países nos dieron sus puntos de partida, participaron en los cuestionarios, en el taller que se realizó en el marco del grupo. Algunos países también participaron en la elaboración del documento y a partir de esa diversidad de puntos de partida es que vamos a poder encontrar acuerdos para poder llevar como a ese aproximado pues, de cuáles son los elementos comunes mínimos que debe contener el término de data stewardship. Muy bien, bueno, Joaquín, adelante. No, de mi parte también agradecer a todos los que participaron, ya sea respondiendo a la encuesta o enviando insumos para la elaboración del documento, y reiterar la apertura desde el Grupo Global de Data Stewardship para que cualquier país que quiera sumarse, las puertas están abiertas. Nuestro trabajo está en continuo movimiento, continua actualización, así que nada, solamente eso. Muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias de nuevo a Camilo y a Joaquín por habernos acompañado el día de hoy. Y antes de finalizar, quiero desde ya dejarlos invitados a las últimas 2 videoconferencias de este año y con las cuales estamos casi cerrando este ciclo de presentación de los resultados. La próxima será el
jueves 7, es decir, el próximo jueves, en donde estaremos compartiendo los resultados del grupo de trabajo para la guía, de la guía para la compilación y el uso de las matrices de insumo producto, y cerraremos el año con la presentación del grupo de trabajo que estuvo avanzando en las herramientas para la producción de indicadores relacionados con desastres. Esta última el día jueves 14 de diciembre, así que los dejamos desde ya invitados. Van a recibir prontamente las invitaciones y los links de inscripción en sus correos electrónicos. Y recuerden que cualquier consulta o solicitud pueden hacérnosla llegar a través del correo rtc@ine.gov.cl. Que tengan todos una muy buena tarde y que estén muy bien. Chao. Gracias, chao. Gracias a Dios.